2 metros. Esas son las condiciones del problema. Las condiciones del problema me piden determinar, se suelta desde una posición de 1.5 por 10 a la menos 2. Me piden determinar el periodo, la amplitud, la velocidad máxima y la solución al movimiento. Entonces, yo tengo que el periodo es 2pi raíz de m sobre k. Esa es la expresión para un movimiento armónico simple. Aquí nosotros vamos a asumir que el movimiento es armónico simple. Asumido eso, entonces el periodo toma esa expresión. Yo sustituyo los valores de la masa y de la constante de rigidez y obtengo el periodo. Obtengo el periodo. Obtengo el periodo y me da en las unidades de segundos, 0.92 segundos. ¿Cómo se suelta desde V sub 0 igual a 0? Dice, se suelta. Se suelta significa que la rapidez inicial es 0 en la posición X igual a 0. Entonces, cuando yo calculo la amplitud, habíamos demostrado esa expresión para la amplitud. Y V sub 0 es igual a 0 y me queda la posición inicial 0, que es simplemente 1.5. Es 1.5. Entonces sustituí el dato y tengo la amplitud. Solo en este caso especial, la amplitud es igual a la posición inicial. Solo cuando se suelta, la amplitud es igual a la posición inicial. Este es un caso particular. La magnitud de la velocidad máxima la vamos a determinar a través de esta expresión, omega veces la amplitud. Esa es la velocidad máxima. Esta expresión se obtiene al derivar la posición y hacer 1 la función temporal. Así que esta es la magnitud de la velocidad máxima. Sustituyo omega, es 2pi sobre t, la multiplico por a y después sustituyo los valores y me da 0.0327 pi metros por segundo. Encuentro la velocidad máxima. Esta es la magnitud. El cuerpo puede moverse hacia la izquierda o hacia la derecha. La magnitud no dice en qué sentido se mueve. Solo le dice la magnitud, el valor de la velocidad del cuerpo cuando pasa por la posición de equilibrio. Ese es el valor, la magnitud. La dirección es horizontal. La solución al problema, para encontrar la solución al problema, yo debo de calcular la frecuencia angular. 2pi sobre t es la frecuencia angular
y simplemente sustituyo el periodo ahí y el 2pi lo multiplico por el 2, el inverso del periodo, y por pi. Aquí está en términos de pi. Las unidades son radianes por segundo. La tangente de phi, nosotros habíamos demostrado que la tangente de phi es menos v sub 0 omega sobre a, pero la rapidez inicial es 0. Se suelta. La rapidez inicial es 0. Por lo tanto, la tangente de phi es igual a 0. La solución de tangente de phi igual a 0 es 0, pi, 2pi, etc. Yo voy a escoger uno de esos valores. Escojo el más simple, phi igual a 0, escojo 0 y verifico que no está en contradicción con el enunciado. Entonces, escojo phi igual a 0 y así yo puedo sustituirla en mi solución. Debido a que asumí que el movimiento es armónico simple, la solución es a coseno de omega t más phi. Sustituyo la amplitud, sustituyo la frecuencia, sustituyo el ángulo de fase y me queda esto. Esto está en términos de metros. 1.5 por 10 a la menos 2, coseno de 2.18 pi por t. Está en términos de metros. El argumento es adimensional, no tiene dimensiones físicas, está en grados o en radianes. Eso es todo, eso es lo que le pedían en este problema. El periodo, la amplitud, la velocidad máxima y la solución al problema, la solución al movimiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, entonces continuamos con el segundo ejercicio. Me dice, utilizando los datos del problema anterior, calcule la energía mecánica del sistema, la velocidad en la posición 0.009 metros y la energía potencial y cinética en esa posición. La energía mecánica, nosotros sabemos que por definición es la energía cinética más la potencial, y esa energía mecánica la podemos expresar en términos de la amplitud del movimiento, de esta forma. Debido a que ese es un punto de retorno y el punto de retorno tiene una rapidez igual a 0. Sustituyo los valores, aquí hay un cuadrado, sustituyo los valores y me da 7.31 joules. Esa es la energía mecánica del sistema. La velocidad, esta expresión la encontramos del método de energía. Observen que la velocidad es una función de la posición. Es una función de la posición. En el método de las leyes de Newton, nosotros no podemos encontrar esto. En el método de las leyes de Newton, la velocidad es una función del tiempo. Mientras que en el método de energía, la velocidad la puedo relacionar con la posición. Entonces, sustituyo los valores numéricos
y obtengo la velocidad a esa posición. Además, la energía potencial la puedo calcular, es un medio de kx al cuadrado, sustituyo los valores numéricos y obtengo la energía potencial del sistema. Solo me resta la energía cinética. En el caso de la energía cinética es mejor utilizar la expresión de conservación de la energía mecánica en términos de la energía cinética y potencial para que el sistema cierre, o sea, para que le dé los valores correspondientes. Si yo utilizo la expresión 1 medio de mv al cuadrado, entonces cuando la comparo con la energía mecánica no me va a dar los valores exactos. Así que utilizo esta expresión y obtengo 4.68 joules. Es un problema sencillo, es un problema directo. Los dos son problemas directos y lo que yo quiero mostrar es los valores que pueden tomar las amplitudes del ángulo de fase y las energías. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ingeniero. Dígame. Para encontrar la velocidad en el segundo ejercicio también se puede usar la otra ecuación que tenemos, que es más o menos la raíz cuadrada de k sobre m por la raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Usted me dijo un medio de km raíz de la velocidad. Bueno, empecemos primero diciendo qué método estoy utilizando aquí, porque esto va atado al método que yo estoy utilizando. Se puede resolver de varias formas, ¿verdad? Eso no hay duda. Pero en este caso estoy utilizando el método de energía y entonces yo voy a utilizar los resultados de ese método, el método de energía. En ese método, este es un resultado general de él. Ustedes lo pueden demostrar, la demostración está en el libro de texto. Entonces, este es el procedimiento. Pero es cierto, ustedes pueden utilizar otras expresiones para llegar al mismo resultado. El ingeniero, sí, ahorita estaba revisando mis notas y sí, hay una relación entre la ecuación que le dije yo y la que usted utilizó aquí en el documento. Ajá, muy bien. Muy bien. Es bueno hacer las conexiones porque usted mira varias formas de poder resolver el mismo problema. Bueno, sigamos con el tercer problema. El tercer problema es sobre compare los valores del ángulo, dos términos de la serie del seno y el seno del ángulo. Entonces tenemos en la primera columna teta en grados, de 8 a 20 grados. En la segunda columna los radianes de esos grados.
En la tercera columna tenemos los dos primeros términos de la serie de Taylor. El 6 es 3 factorial y la cuarta columna es el seno de teta. Entonces, se puede ver que para 8 grados en radianes es .1396 y el seno es 1392. Observen que yo puedo sustituir el teta por el seno de teta y me va a dar los 3 primeros dígitos correctos. Lógicamente, si utilizo los dos términos de la serie de Taylor, me da 4 dígitos correctos. Y así lo puedo hacer para 10 grados. También el seno es aproximadamente igual a teta. Los dos términos me dan el valor correspondiente correcto con 4 dígitos. Y a medida que aumenta, ya la desviación entre teta y el seno de teta se hace más marcada. Pero con los dos términos de la serie de Taylor me da correcto hasta 20 grados con 4 dígitos. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que pequeñas oscilaciones significa 12 grados para abajo, menores que 12 grados, amplitudes menores que 12 grados. Eso significa pequeñas oscilaciones. Resolvamos el número 4. Me interesa el problema 4. Un resorte vertical con constante de rigidez de 305 newtons por metro vibra con una amplitud de 28 centímetros. Cuando se cuelgan de él 0.26 kilogramos, la masa pasa por el punto de equilibrio con velocidad positiva en t igual a 0. Tenemos varias informaciones. Tenemos la constante de rigidez, tenemos la amplitud, tenemos la masa y nos dan el movimiento cuando el tiempo t es igual a 0 en la posición de equilibrio. ¿Cuál es la ecuación que describe este movimiento en función del tiempo? Entonces, tenemos la solución, asumiendo que es armónico simple. Tenemos que pasamos los 28 centímetros a metros. El coseno de omega t más phi lo debo de determinar. Tengo la velocidad, estoy en una dimensión, se escribe de forma escalar, que es la derivada de esta expresión. Aparece un omega y el seno de omega t más phi, debido a que la derivada del coseno es menos el seno multiplicado por omega. Calculamos la frecuencia angular como raíz de k sobre m. K es 305. M, la masa es 0.26 kilogramos. Y eso nos da 34.3 radianes por segundo. Esa es la frecuencia angular. Calculamos el ángulo de fase que debe de satisfacer las dos condiciones siguientes. En y igual a 0, eso debe de ser 0 porque está en la posición de equilibrio al tiempo t igual a 0, así que debe de ser 0. Pero además me dicen que la velocidad es positiva. Así que evalúo t en 0, me queda menos 0.28 omega seno de phi, y eso positivo.
Coseno de phi igual 0, esa es una función no lineal y multivaluable. Entonces me da pi sobre 2, coseno de pi sobre 2 es 0, coseno de 3 pi sobre 2 es 0, coseno de 5 pi sobre 2 es 0. Escojo la solución más simple, la más pequeña, phi igual a pi sobre 2. El coseno me da 0, el seno me da 1. Esto es 1 positivo y la respuesta me da negativa. No cumple con las condiciones del problema. No es la solución. Ahora busco otra solución, porque son múltiples soluciones. Escojo 3pi sobre 2, coseno de 3pi sobre 2 es 0, seno de 3pi sobre 2 es menos 1, menos por menos me da más, cumple con la condición de ser positiva y de que el coseno sea 0. Así que esa es la solución. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, entonces solo quiero recordarles que me deben de encender su cámara. Ayer lo hicimos, me faltó Jensi. Jensi, deme su nombre y su carrera, encendida su cámara. Dígame, Jensi, su micrófono, Jensi.